Rosario, lárgate de aquí, vagabunda, fuera. Por favor. Solo quiero ver a mi hijo. Si ella supiera que mi hijo es el dueño de este hospital. La arrogante enfermera despreció a la anciana por su humilde rebozo, desconociendo que aquella mujer llevaba en su sangre la autoridad suprema y era la madre del dueño del hospital parte 1. El frío mármol de la indiferencia y las lágrimas de una madre. El viento de la mañana soplaba con una frialdad inusual en la gran ciudad, colándose entre los rascacielos de cristal como un lamento antiguo. Para doña Rosario, aquel aire helado no era nada comparado con el invierno en la sierra, donde la escarcha cubría los nopales y el humo de la leña era el único consuelo. Sin embargo, aquí, frente a la imponente fachada del Hospital Metropolitano de la Santa Fe, el frío se sentía diferente. Era un frío que calaba los huesos, no por la temperatura, sino por la soledad. El edificio se alzaba hacia el cielo como un gigante de acero y vidrio azulado, reflejando las nubes grises que amenazaban tormenta. Doña Rosario se ajustó su rebozo color ocre, tejido a mano hacía más de 30 años, el mismo que había arrullado a sus hijos y que ahora le servía de escudo contra el mundo moderno. Sus manos, surcadas por el mapa de una vida de trabajo duro en el campo, apretaban con fuerza el asa de una canasta de mimbre. Dentro, protegido con servilletas bordadas de algodón, llevaba el tesoro más simple y valioso, tamales de elote recién hechos y un frasco con atole de vainilla, aún tibio. «Es para mi muchacho», susurró para sí misma, dándose ánimos para cruzar las puertas giratorias automáticas que parecían tragar y escupir gente vestida con trajes caros. Al entrar, el cambio de atmósfera fue brutal. El silencio de la calle fue reemplazado por el murmullo constante de teléfonos, el taconeo sobre el piso pulido y el pitido rítmico de los monitores lejanos. El vestíbulo del hospital no parecía un lugar de sanación, sino un hotel de 5 estrellas diseñado para intimidar. El olor a antiséptico y lavanda sintética golpeó el olfato de doña Rosario, mareándola por un instante. Se sintió pequeña. Sus guaraches de cuero, limpios pero desgastados, hacían un sonido apagado sobre el mármol blanco, un contraste vergonzoso frente al brillo de los zapatos de charol de los hombres que pasaban a su lado sin mirarla. Caminó con pasos cortos, temerosa de ensuciar aquel suelo que parecía espejo, dirigiéndose hacia el enorme mostrador de recepción hecho de caoba y granito negro. Detrás del mostrador reinaba Lorena. Lorena era una mujer joven, de unos 20 y tantos años, cuya belleza estaba endurecida por una capa gruesa de maquillaje y una expresión permanente de disgusto. Llevaba su uniforme médico azul ajustado a la perfección, y su cabello rubio estaba recogido en una coleta tan tensa que estiraba sus facciones, dándole una apariencia felina y agresiva. No estaba atendiendo a nadie. Estaba tecleando frenéticamente en su teléfono celular, ignorando el mundo a su alrededor con la arrogancia de quien se cree intocable. Doña Rosario se detuvo frente al mostrador. Su estatura apenas le permitía asomar la cabeza por encima de la superficie de granito. Esperó 1 minuto, luego 2. Nadie la miraba. «Buenos días, señorita», dijo doña Rosario con su voz suave, esa voz que siempre había tenido la cadencia cantada de los pueblos del sur. Lorena no levantó la vista. Movió un dedo sobre la pantalla de su teléfono, soltando un suspiro de fastidio, como si la mera existencia de alguien más en su espacio fuera una ofensa personal. «Disculpe, señorita enfermera», insistió la anciana, alzando un poco más la voz, aunque el temblor en sus manos delataba sus nervios. Lorena finalmente bloqueó su teléfono y levantó la mirada. Sus ojos claros recorrieron a doña Rosario de arriba a abajo, deteniéndose con desprecio en el rebozo, en la piel morena curtida por el sol, y finalmente en la canasta de mimbre. No vio a una persona, vio una mancha en su perfecto entorno laboral.
el momento en que la soberbia se rompió en 1000 pedazos. La enfermera cruel descubre que la anciana humilde es la dueña del imperio y su destino cambia para siempre. Parte 2. El abrazo del hijo pródigo y el silencio de la culpa. La palabra mamá resonó en el vestíbulo del Hospital Metropolitano como un trueno en medio de un cielo despejado. No fue un grito, sino un susurro cargado de una intimidad que desarmó por completo la frialdad clínica del lugar. El doctor Alejandro de la Vega, el hombre ante quien los cirujanos más arrogantes bajaban la cabeza y los inversionistas temblaban, acababa de romper el protocolo más sagrado de su propia institución: la distancia emocional. Lorena, la enfermera que segundos antes se sentía la dueña del mundo tras su mostrador de caoba, sintió que el suelo de mármol se convertía en arenas movedizas. Su mente, habitualmente rápida para el sarcasmo y la defensa, se quedó en blanco. Una negación histérica comenzó a burbujear en su garganta. No puede ser, pensó, mientras sus manos, perfectamente manicuradas, comenzaban a sudar frío. Esa mujer es una indigente. Huele a humo. Tiene tierra en las uñas. No puede ser la madre del director general. Debe ser una confusión. Quizás es su antigua niñera. Sí, eso debe ser, una sirvienta a la que le tiene cariño. Pero la realidad, cruel y directa, no tardó en destrozar sus vanas esperanzas. Alejandro no caminó hacia la anciana, corrió. Los últimos metros que los separaban los cubrió con una urgencia desesperada, ignorando las miradas atónitas de los pacientes, de los otros médicos y del equipo de seguridad que acababa de llegar por la puerta lateral, respondiendo al llamado de Lorena para sacar a la basura. Cuando Alejandro llegó frente a doña Rosario, no le importó que su bata blanca de seda italiana, confeccionada a medida en Milán, rozara el suelo. Se dejó caer de rodillas. Sí, el león de la medicina, el hombre que jamás se doblegaba, se arrodilló frente a la pequeña mujer del rebozo ocre y los guaraches desgastados. «Mamá», repitió Alejandro, y esta vez su voz se quebró, dejando ver al niño que aún vivía dentro del hombre poderoso. «¿Qué haces aquí sola? ¿Por qué no me llamaste para que enviara al chofer por ti? Te dije que no quería que anduvieras en los camiones, es peligroso». Doña Rosario, con esa calma inquebrantable que solo poseen las madres que han visto pasar todas las estaciones de la vida, soltó el asa de la canasta. Sus manos temblorosas, llenas de manchas por la edad y cicatrices por el trabajo, acunaron el rostro de su hijo. Acarició sus mejillas rasuradas y olió su colonia costosa, que contrastaba tanto con el olor a leña que ella traía impregnado en la piel. «Ay, mi hijo, no te preocupes», dijo ella con una sonrisa que iluminó sus ojos cansados, aunque las lágrimas de la humillación reciente aún brillaban en sus pestañas. «Ya sabes que no me gustan esos coches grandotes con vidrios oscuros. Me siento encerrada. Además, quería darte la sorpresa. Te traje los tamales de elote que te gustan y el atole, aunque creo que ya se enfrió un poco con la espera». Alejandro tomó las manos de su madre y las besó con una devoción casi religiosa, frotando sus dedos contra la piel áspera de ella, como si quisiera absorber su fuerza. Luego, sus ojos se posaron en la lágrima solitaria que aún recorría la mejilla de doña Rosario. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La ternura en el rostro del doctor se evaporó, reemplazada por una tormenta oscura. Alejandro se puso de pie lentamente, ayudando a su madre a levantarse con una delicadeza extrema, como si ella fuera de cristal. Pasó un brazo protector alrededor de sus hombros, envolviéndola en su bata blanca, y giró la cabeza para escanear el vestíbulo. Su mirada ya no era la de un hijo, era la de un depredador que acaba de descubrir que alguien ha lastimado a su cría. Parte 3. El banquete de los recuerdos y la sombra de los buitres. Las puertas doradas del ascensor privado se cerraron con un susurro hermético, aislando a madre e hijo del mundo exterior.
El zumbido suave de la maquinaria elevándolos hacia el cielo era el único sonido que rompía el silencio. Dentro de esa caja de metal y espejos, la realidad del hospital, los gritos, la humillación, la arrogancia de la enfermera, parecía quedar a kilómetros de distancia, atrapada en el suelo. Alejandro, que momentos antes había sido el león de la medicina, capaz de despedir a una empleada con una sola frase, se recargó contra la pared del ascensor y soltó un suspiro profundo, uno que parecía vaciar sus pulmones de todo el aire viciado de la ciudad. Se aflojó el nudo de la corbata de seda y cerró los ojos por un instante. «Estás cansado, mijo», dijo doña Rosario, no como una pregunta, sino como una afirmación. Ella conocía ese gesto. Era el mismo que hacía su padre cuando regresaba de la milpa después de 12 horas bajo el sol. Alejandro abrió los ojos y miró a su madre. En el reflejo de los espejos pulidos, la imagen era un contraste viviente. Él, en su traje de diseñador que costaba más que la casa donde creció. Y ella, pequeña, con su rebozo deshilachado y esa dignidad de montaña que ninguna riqueza podía comprar. «Sí, mamá, estoy muy cansado», confesó él bajando la guardia. «Dirigir este lugar es una guerra. Todos quieren algo. Los inversionistas quieren más dinero, los políticos quieren favores, y la gente a veces olvida que somos humanos. Lo que viste abajo con Lorena es solo la punta del iceberg. Esa soberbia es una enfermedad que ha infectado los pasillos de este edificio, y siento que estoy perdiendo la batalla contra ella». El ascensor emitió un suave timbre al llegar al piso 40. Las puertas se abrieron revelando la oficina del director general. Si el vestíbulo era intimidante, la oficina de Alejandro era un templo al poder moderno. Era un espacio inmenso, con paredes de cristal de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de toda la Ciudad de México. La luz del mediodía inundaba la habitación, rebotando en los muebles de cuero negro y en el escritorio de vidrio templado que parecía flotar en el centro. Doña Rosario dio un paso vacilante al entrar. Sus guaraches se hundieron ligeramente en la alfombra persa que cubrís la entrada. Miró hacia la ventana y se llevó una mano a la boca. «¡Santísimo Dios!», exclamó, acercándose con cautela al vidrio. «Estamos tan alto que la gente parece hormiguitas. ¿No te da vértigo estar aquí arriba, hijo? Se siente uno muy lejos de la tierra, muy lejos de Dios». Alejandro dejó la canasta de mimbre sobre la mesa de juntas, una superficie de caoba que normalmente solo veía portafolios de cuero y laptops de última generación. «A veces sí, mamá. A veces siento que estoy tan alto que ya no escucho lo que pasa abajo. Por eso necesitaba verte hoy». Él arrastró una de las sillas ejecutivas, una pieza de ingeniería ergonómica valorada en miles de dólares, y la colocó frente a la ventana, pero girada hacia la mesa donde estaba la canasta. «Siéntate, por favor. Vamos a comer. Tengo hambre de verdad. No de esa comida de plástico que sirven en la cafetería». Doña Rosario se sentó, sintiéndose extraña en aquel trono de piel, pero al ver a su hijo arremangarse la camisa blanca y sentarse frente a ella con la ilusión de un niño, recuperó su confianza. Con manos expertas, abrió la canasta. El aroma, dulce y terroso, del elote cocido y la hoja de maíz, inundó la oficina estéril, peleando contra el olor a aire acondicionado y ganando la batalla. Era el olor del hogar. «Mira, todavía están tibios», dijo ella, desenvolviendo un tamal y poniéndolo sobre una servilleta bordada que ella misma había traído. «Come, hijo. Estás muy flaco. Esas ojeras no se quitan con dinero». Parte 4. La oferta del diablo y la dignidad que no tiene precio. El silencio en la oficina del piso 40 era tan denso que el zumbido del aire acondicionado parecía un rugido.
Roberto Montemayor, el presidente del Consejo de Administración, miraba alternativamente a la anciana de baja estatura y al documento amarillento que ella había empujado sobre la mesa de caoba. Su sonrisa de tiburón había vacilado, pero su arrogancia seguía intacta, protegida por décadas de impunidad y millones de dólares en cuentas extranjeras. ¿Es esto una broma de mal gusto, Alejandro?, preguntó Montemayor, sin dignarse a tocar el papel con sus manos, como si temiera infectarse de pobreza. Traes a tu madre, montas un picnic con olor a maíz en la sala de juntas y ahora me presentas. ¿Qué es esto? ¿Una receta de cocina antigua? Los otros miembros del consejo soltaron risitas nerviosas, buscando la aprobación de su líder. Sin embargo, el abogado principal del grupo, el licenciado Valenzuela, un hombre delgado con gafas de montura dorada, se inclinó hacia adelante. Su instinto legal le decía que algo no andaba bien. La textura del papel, los sellos de lacre rojo descoloridos, la firma del notario público de hace 40 años. Todo gritaba autenticidad. «Permítame, señor Montemayor», murmuró Valenzuela, extendiendo una mano temblorosa para tomar la carpeta de cuero. Doña Rosario no se movió. Permaneció de pie, con las manos cruzadas sobre su vientre, observando a los hombres de traje con la misma paciencia con la que observaba a las nubes de tormenta en la sierra. Sabía que el rayo estaba por caer. Valenzuela ajustó sus gafas y comenzó a leer. Al principio, su expresión era de escepticismo, pero a medida que sus ojos recorrían las cláusulas escritas en máquina de escribir antigua, el color comenzó a drenar de su rostro. Sus pupilas se dilataron. Llegó a la última página, verificó el sello del registro público de la propiedad y tragó saliva ruidosamente. ¿Y bien?, ladró Montemayor, impaciente. «Dile a esta señora que su papelito no sirve para nada y llamemos a seguridad para que la saquen. Tenemos una votación que terminar». El abogado levantó la vista. Estaba pálido como un muerto. «Señor Montemayor, tenemos un problema muy grave». El silencio volvió a caer, pero esta vez estaba cargado de miedo. «¿De qué demonios hablas?» «Siseo, Montemayor. Este documento es legítimo», tartamudeó el abogado, su voz apenas un susurro. «Es una escritura de propiedad original, anterior a la constitución de la Sociedad Anónima del Hospital. Y aquí, en la cláusula quinta, establece claramente un usufructo vitalicio con reserva de dominio a favor de la señora Rosario del Carmen Martínez». «Habla en español, imbécil», gruñó Montemayor golpeando la mesa. «Significa...» El abogado miró a Alejandro, quien sonreía con una frialdad letal. «Significa que la tierra nunca fue vendida a la corporación. Fue cedida en comodato. La dueña del suelo, del subsuelo y de todo lo que se construya sobre él, sigue siendo la señora que está parada frente a usted. Si ella decide revocar el permiso, el hospital, el edificio entero, es técnicamente invasión de propiedad privada. Ella puede desalojarnos mañana mismo si así lo desea». La revelación golpeó a los miembros del consejo como una bomba física. Las mujeres se llevaron las manos a la boca. Los hombres aflojaron sus corbatas. Montemayor se quedó petrificado, procesando la información. Su cerebro de financiero buscó rápidamente una salida. No podía perder. Él nunca perdía. Lentamente, la expresión de furia de Montemayor se transformó en una máscara de encanto diplomático, esa misma sonrisa falsa que usaba en las galas de caridad. Caminó alrededor de la mesa, ignorando a Alejandro, y se detuvo frente a doña Rosario. Parte 5. El juicio final ante las cámaras y el renacimiento de la esperanza. El vestíbulo del Hospital Metropolitano, que esa misma mañana había sido escenario de una cruel humillación, ahora se había transformado en un campo de batalla mediático. Las unidades móviles de los noticieros más importantes del país bloqueaban la entrada principal y decenas de reporteros con micrófonos y cámaras se agolpaban contra el cordón de seguridad que los guardias leales a Alejandro habían establecido.
Roberto Montemayor, el presidente del consejo, no se había ido. Al ser expulsado de la oficina ejecutiva, había bajado al vestíbulo decidido a destruir la reputación de Alejandro antes de que la policía llegara. Con el rostro enrojecido y la corbata desajustada, gritaba ante las cámaras fingiendo ser una víctima. ¡Es un golpe de estado corporativo!, bramaba Montemayor secándose el sudor de la frente. El doctor de la Vega ha perdido la razón. Ha traído a una indigente al edificio, una mujer que dice ser su madre, y está utilizando la violencia para secuestrar la administración. Ese hombre es un peligro para los pacientes. La junta directiva exige que la policía intervenga y lo arreste inmediatamente. La prensa devoraba cada palabra. Los flashes estallaban como relámpagos. La narrativa de Montemayor parecía estar ganando tracción. Después de todo, era un hombre poderoso y respetado en los círculos financieros. Pero entonces, el sonido metálico del ascensor dorado cortó el aire. Ding. El silencio cayó sobre la multitud como un manto pesado. Las puertas se abrieron lentamente. No salieron policías, ni abogados, ni guardias armados. Salió Alejandro, impecable en su postura, sosteniendo del brazo a doña Rosario. La imagen era de un contraste visual impactante, el médico con su bata blanca de autoridad y la anciana con su rebozo ocre y sus guaraches, caminando con la frente en alto. No había miedo en sus ojos. Había una serenidad que desarmó a los reporteros más cínicos. Alejandro llevaba en la otra mano la carpeta de cuero viejo. Montemayor, al verlos, intentó recuperar el control. «Ahí están», gritó señalándolos. «Mírenla. Esa es la mujer que él quiere poner a cargo de sus operaciones médicas. Una campesina que no sabe ni leer. ¿Van a permitir que la salud de la ciudad quede en manos de esta gente?» Alejandro avanzó hacia los micrófonos. Los guardias abrieron paso. Se paró frente a las cámaras, miró a Montemayor con una lástima fría y luego se dirigió a la nación. «Buenas tardes», dijo Alejandro con voz firme. «El señor Montemayor tiene razón en una cosa. Este hospital va a cambiar de manos hoy, pero se equivoca en todo lo demás. Esta mujer no es una indigente. Es la dueña legítima del terreno sobre el que todos ustedes están parados». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Alejandro abrió la carpeta y sacó la escritura original, mostrándola a las cámaras. Los lentes de aumento de las cámaras de televisión hicieron zoom sobre los sellos oficiales y la firma antigua. «Durante 15 años», continuó Alejandro, «el Consejo de Administración, liderado por este hombre, ha desviado fondos destinados a la caridad para llenar sus propios bolsillos. Han cobrado sobreprecios en medicinas para los pobres y han negado cirugías a niños que no podían pagar. Hoy, eso se termina». Montemayor, viéndose acorralado, intentó abalanzarse sobre Alejandro para quitarle el micrófono, pero dos guardias lo interceptaron. «¡Miente! ¡Todo eso es falso!», chillaba el ejecutivo. «Esos papeles son falsificaciones». Fue entonces cuando doña Rosario dio un paso al frente. Alejandro le bajó el micrófono a su altura. La anciana, que nunca había hablado ante más de 10 personas en su vida, miró a las cámaras. Su rostro, surcado por el sol y el tiempo, se proyectó en millones de pantallas en todo el país. «¿Qué quieres?», lanzó Lorena sin molestarse en usar el «usted» ni en mostrar la más mínima educación. «Las entregas de comida para el personal de limpieza son por la puerta trasera, en el sótano. Aquí no puedes estar vendiendo tus cosas». Doña Rosario parpadeó, confundida. El rechazo fue tan directo que le costó procesar las palabras. «No, niña, no vengo a vender nada», explicó doña Rosario, tratando de sonreír para suavizar la tensión. «Vengo a ver a mi hijo. Me dijeron que hoy estaría aquí todo el día. Le traje su almuerzo porque sé que a veces se le olvida comer por tanto trabajo». Lorena soltó una risa seca, cruel, que resonó en el vestíbulo. Se inclinó sobre el mostrador, invadiendo el espacio personal de la anciana, con una postura amenazante que recordaba a un depredador acechando a una presa débil. «¿Tu hijo?»,
repitió Lorena con sarcasmo, hablando lo suficientemente alto para que las personas en la sala de espera voltearan a ver. Señora, este es un hospital privado de alta especialidad. Aquí la consulta cuesta lo que usted no gana en un año. Si su hijo trabaja aquí, seguramente es el que limpia los baños o el que saca la basura. Y ya le dije, el personal de servicio no recibe visitas en el lobby principal. Está dando mala imagen. Mi hijo no es de limpieza, aunque no tendría deshonra si lo fuera, respondió doña Rosario, irguiéndose cuán alta era. El orgullo de madre le dio una fuerza repentina. Él es médico. La carcajada de Lorena fue más fuerte esta vez. Varios pacientes, gente acomodada con relojes de oro y bolsos de diseñador, miraban la escena con una mezcla de diversión y molestia. Nadie intervino. Era más fácil mirar hacia otro lado que defender a una anciana campesina. «¡Por favor!», exclamó Lorena golpeando la mesa con la palma de la mano. «¡Un médico! ¿Hijo de alguien como tú? No me hagas reír. Mira tus zapatos, mira ese trapo que traes en la cabeza. Aquí los médicos vienen de las mejores universidades, no del monte. Deja de inventar cuentos para pedir limosna o robar algo». El corazón de doña Rosario comenzó a latir con fuerza, un golpeteo doloroso en su pecho. Sentía las miradas de todos clavadas en su espalda como agujas. Aferró la canasta contra su pecho, como si quisiera proteger los tamales del veneno que destilaban las palabras de la recepcionista. «¡Lárgate de aquí, vagabunda, fuera!», gritó Lorena, mostrando los dientes en una mueca de asco. Su voz chillona rompió la atmósfera controlada del hospital. «¡Seguridad! Tengo a una indigente molestando a los pacientes». El sonido de los pasos lejanos de los guardias comenzó a escucharse, mezclado con los pitidos de los buscapersonas. Doña Rosario sintió que las lágrimas, calientes y traicioneras, comenzaban a nublar su vista. No era la primera vez que la trataban mal por su apariencia, pero que ocurriera en la casa de su propio hijo, en el lugar que él había construido con tanto sacrificio, era una herida profunda. La cámara del destino parecía hacer un zoom lento hacia su rostro angustiado. Sus ojos, llenos de agua, reflejaban una vulnerabilidad infinita. «Por favor», suplicó, con la voz quebrada en un hilo fino y tembloroso. «Solo quiero ver a mi hijo. Él me espera. No me importa quién te espere». Lorena salió de detrás del mostrador, decidida a sacarla ella misma si era necesario. Señaló la puerta giratoria con un dedo acusador, con la uña perfectamente manicurada, apuntando hacia la calle fría. «Vete a tu pueblo y no vuelvas a ensuciar este piso. Hueles a leña y a pobreza». Doña Rosario bajó la mirada. Una lágrima solitaria recorrió el surco de su mejilla y cayó sobre el tejido de su rebozo. Por un segundo, todo fue silencio y humillación. El zumbido del aire acondicionado parecía burlarse de ella. Pero entonces, algo cambió. «¿Quién te hizo llorar?», preguntó Alejandro. Su voz era baja, peligrosamente tranquila, pero resonó con tal autoridad que hasta el aire acondicionado pareció detenerse. Doña Rosario intentó disimular, limpiándose rápidamente los ojos con la punta de su rebozo. «No es nada, hijo. Son cosas de viejas. El polvo, el cansancio. Vámonos a tu oficina, que aquí estorbo». «Tú nunca estorbas, madre. Este edificio es tuyo. Cada ladrillo, cada máquina, cada silla. Todo existe gracias a que tú te rompiste la espalda trabajando para que yo estudiara». Alejandro apretó el hombro de su madre y luego alzó la vista, buscando culpables. Fue entonces cuando vio a los dos guardias de seguridad, hombres corpulentos con uniformes tácticos, que se habían detenido a unos metros de distancia, confundidos, con las manos cerca de sus macanas. «Ustedes», dijo Alejandro, señalándolos con un dedo firme. «¿Qué hacen aquí? ¿Por qué vienen con esa actitud agresiva?». Uno de los guardias, nervioso ante la presencia del director general, tartamudeó mientras señalaba hacia el mostrador de recepción. «Señor director, recibimos una alerta de código gris.
La enfermera de recepción nos llamó reportando a una vagabunda agresiva que estaba molestando a los pacientes y vendiendo comida ilegalmente. Nos ordenó sacarla por la fuerza si era necesario. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Parecía que el tiempo se había congelado. Todos los ojos en la sala, pacientes, médicos, personal de limpieza, se giraron lentamente hacia el mostrador de caoba, hacia Lorena. La enfermera estaba pálida, con la piel del color de la cera. Sus labios, antes curvados en una mueca de desprecio, ahora temblaban incontrolablemente. Sentía que el corazón le golpeaba las costillas con tanta fuerza que le dolía. Quería esconderse, quería desaparecer, quería que la tierra se abriera y se la tragara, pero estaba expuesta, iluminada por las luces halógenas del techo, como una actriz en el peor momento de su obra. Alejandro soltó suavemente a su madre, dejándola al cuidado de uno de sus asistentes personales, quien la miraba con respeto reverencial. Luego, el doctor comenzó a caminar hacia el mostrador. Cada paso de Alejandro resonaba en el mármol como un veredicto. Tac, tac, tac. Lorena retrocedió instintivamente hasta chocar con la pared trasera del cubículo. No tenía escapatoria. ¿Una vagabunda agresiva?, repitió Alejandro al llegar frente al mostrador. No gritó. No necesitaba hacerlo. Su presencia llenaba todo el espacio. ¿Eso fue lo que reportaste, enfermera? Lorena intentó hablar, pero de su garganta solo salió un sonido estrangulado, similar al chillido de un ratón atrapado. Doctor, yo no sabía. Ella no traía identificación. Los protocolos de seguridad. Intentó justificar, su voz aguda por el pánico. Ella se veía, bueno, usted sabe, su ropa. ¿Su ropa?, interrumpió Alejandro, apoyando ambas manos sobre el mostrador y acercando su rostro al de ella. Sus ojos ardían con una intensidad que hizo que Lorena quisiera llorar. ¿Juzgaste a la mujer que me dio la vida por su ropa? ¿La llamaste vagabunda porque usa un rebozo en lugar de un abrigo de diseñador? «No sabía que era su madre», gritó Lorena desesperada, con las lágrimas comenzando a brotar. «Le juro que si hubiera sabido quién era, la habría tratado como a una reina. Solo estaba protegiendo la imagen del hospital». Alejandro soltó una risa amarga y breve que heló la sangre de todos los presentes. «Ese es exactamente el problema, Lorena. Si hubieras sabido que era mi madre, la habrías tratado bien por interés, por miedo, por conveniencia. Pero como pensaste que era una nadie, una mujer pobre del campo, decidiste que tenías el derecho de humillarla, de gritarle y de echarla a la calle como a un perro». Alejandro tomó el tamal con las manos, olvidando los cubiertos de plata que tenía en su cajón. Dio el primer bocado y cerró los ojos. El sabor del maíz tierno, la mantequilla de rancho y ese toque de epazote que solo su madre sabía darle, lo transportó instantáneamente a su infancia. Dejó de ser el doctor de la Vega. Volvió a ser Alex, el niño que corría descalzo por la tierra húmeda. Comieron en silencio durante unos minutos, un silencio cómodo, sagrado. Alejandro se comió 2 tamales seguidos y bebió del atole de vainilla directamente del frasco de vidrio que su madre había envuelto en periódico para guardar el calor. «Gracias, mamá», dijo él, limpiándose la boca con el dorso de la mano, un gesto que horrorizaría a sus socios. «No sabes cuánto necesitaba esto. Me has devuelto el alma al cuerpo». Doña Rosario lo miraba con ternura, pero también con esa intuición afilada que tienen las madres. Ella sabía que el despido de la enfermera y el cansancio no eran todo. Había algo más, una sombra en los ojos de su hijo que no se iba ni con la comida. «Alejandro», dijo ella poniendo su mano sobre la de él en la mesa, «¿qué es ese secreto del que me hablaste en el elevador? Mencionaste al abogado de tu papá. Pero tu padre murió sin dejar nada más que deudas y aquel pedacito de tierra en el pueblo. ¿De qué estás hablando?» Alejandro suspiró y se puso de pie. Caminó hacia una caja fuerte oculta tras un panel de madera en la pared.
Digitó una combinación compleja y tras un chasquido metálico, extrajo una carpeta de cuero viejo y desgastado que contrastaba violentamente con la modernidad de la oficina. Regresó a la mesa y puso la carpeta frente a su madre. «Mamá, tú siempre pensaste que papá era solo un campesino que soñaba demasiado. Pero papá era más listo de lo que todos creíamos. Cuando compramos los terrenos para este hospital, hace 15 años, yo era joven y ambicioso. Me asocié con el grupo inversionista Vanguardia. Ellos pusieron el capital para la construcción, millones de dólares. Yo puse el conocimiento y el terreno». «El terreno», murmuró doña Rosario. «Pero ese terreno era un basurero antes. Tu padre lo compró con lo poco que ganó en el norte». «Exacto. Pero lo que no sabías es que, en el contrato original de la sociedad, los inversionistas pusieron una cláusula trampa. Decía que si el hospital no generaba ciertas ganancias en 10 años, ellos podían tomar el control total, sacarme a mí de la dirección y convertir esto en una clínica de cirugía estética para millonarios extranjeros. Querían echar a la gente común, cerrar la sala de urgencias pública y acabar con las becas». Doña Rosario frunció el ceño, indignada. «Pero eso es una infamia. Este hospital se hizo para curar, no solo para hacer ricos a esos señores». «Lo sé. Y aquí es donde entra el secreto». Alejandro abrió la carpeta. Dentro había papeles amarillentos con firmas y sellos antiguos. «Los inversionistas están intentando ejecutar esa cláusula ahora. Quieren el hospital, mamá. Llevan meses presionándome. Quieren que firme la entrega de la propiedad la próxima semana. Dicen que no soy rentable. Pero, revisando los papeles viejos con el notario de confianza de papá, descubrimos algo que ni los inversionistas ni yo sabíamos». Alejandro señaló una firma al final del documento más antiguo. «El terreno nunca estuvo a mi nombre, mamá. Cuando papá lo compró, lo puso a nombre de una sociedad conyugal, pero con una cláusula de usufructo vitalicio y propiedad absoluta para la cónyuge en caso de su muerte». Doña Rosario miró el papel sin entender los términos legales, pero reconoció su nombre completo escrito en letra cursiva: Rosario del Carmen Martínez de la Vega. «¿Qué significa eso, hijo?» «Doña Rosario, ¿verdad?», dijo Montemayor, suavizando su voz hasta volverla casi melosa. «Lamento mucho el malentendido. A veces en el mundo de los negocios nos dejamos llevar por el estrés. Le pido una disculpa si fui brusco». Doña Rosario no sonrió. Lo miró directamente a los ojos, viendo a través de su máscara. «No fue brusco, señor. Fue grosero. Y la grosería no se borra con palabras bonitas». Montemayor soltó una risa forzada. «Tiene usted razón. Tiene toda la razón. Pero mire, somos personas adultas. Entiendo que usted tiene un papel valioso aquí. Pero seamos realistas. Usted es una mujer sencilla, de campo. ¿Qué haría usted administrando un hospital de alta especialidad? Esto requiere conocimientos, conexiones, tecnología». Él metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una chequera de cuero negro y una pluma de oro. «Vamos a arreglar esto ahora mismo. Olvidemos los tribunales, que son lentos y cansados para una persona de su edad. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Le compro el terreno, ahora mismo. Ponga usted la cifra. $1 millón? ¿2? Podría regresar a su pueblo como una reina, comprar la hacienda más grande, tener sirvientes que le laven los pies». Alejandro dio un paso adelante, furioso. «No te atrevas a insultar a mi madre con tu dinero sucio, Roberto». Pero doña Rosario levantó una mano, deteniendo a su hijo. Su gesto fue suave, pero tenía la autoridad de un general. «Déjalo, hijo. Déjalo que hable. Quiero ver cuánto cree este señor que vale mi dignidad». Montemayor, interpretando el silencio de la anciana como interés, se envalentonó. Garabateó una cifra en el cheque, la arrancó y la deslizó sobre la mesa, justo al lado de los tamales. Era una cantidad obscena, con tantos ceros que apenas cabían en la línea. «Ahí tiene, doña Rosario», dijo él triunfante. $5 millones.
Suficiente para que usted y 3 generaciones de su familia no tengan que volver a trabajar nunca más. Tómelo, firme la cesión de derechos y todos salimos ganando. Usted se va a descansar, y nosotros nos encargamos de los negocios serios. Doña Rosario miró el cheque. Luego miró sus manos, esas manos llenas de arrugas y manchas de sol. Lentamente, tomó el cheque entre sus dedos. Montemayor sonrió, pensando que había ganado. Siempre tenían un precio. Todos tenían un precio. Pero entonces, doña Rosario hizo algo que nadie esperaba. Con movimientos tranquilos y precisos, rompió el cheque por la mitad. Luego, juntó los pedazos y los rompió otra vez. Y otra vez, hasta que los 5 millones de dólares se convirtieron en confeti irreconocible que dejó caer sobre la alfombra persa. «Usted no entiende nada, señor», dijo doña Rosario, y su voz, aunque baja, retumbó en la habitación. «Usted cree que porque mis manos están ásperas, mi alma está en venta. Usted ve metros cuadrados y ganancias. Yo veo el lugar donde mi esposo y yo soñamos que nuestro hijo curaría a los enfermos». Ella dio un paso hacia él, obligando a Montemayor a retroceder. «Este dinero», señaló los papelitos en el suelo, «no compra el sudor de mi frente. No compra las noches que pasé con hambre para que este hospital tuviera sus primeros ladrillos. Y ciertamente, no compra el derecho de humillar a mi hijo en su propia casa. Usted habló de limpiar el edificio de gente como yo. Pues le tengo noticias, señor Montemayor. La limpieza empieza hoy, pero la basura que vamos a sacar no lleva rebozo. La basura lleva traje y corbata. La cara de Montemayor se puso roja de ira. La humillación era insoportable. Al ver que el soborno había fallado, la máscara se cayó por completo, revelando al monstruo desesperado. «Señores», dijo doña Rosario con su voz suave pero inquebrantable, «yo no sé de finanzas, ni de leyes complicadas, pero sé de la tierra. Sé que cuando uno siembra maíz podrido, no cosecha elotes, cosecha enfermedad». Señaló a Montemayor con su dedo índice, el mismo dedo calloso con el que había señalado a la enfermera Lorena horas antes. Este hombre y sus socios sembraron codicia en este hospital. Convirtieron la salud en un negocio sucio. Me ofrecieron 5 millones de dólares hace un momento para que yo me fuera y los dejara seguir robando. El jadeo de la multitud fue audible. 5 millones de dólares. Pero rompí su cheque, continuó ella, sacando los pedazos de papel de su bolsillo y dejándolos caer al suelo ante la vista de todos. Porque el dolor de una madre que no puede curar a su hijo no tiene precio. Porque la vida no se vende. A partir de hoy, yo, Rosario del Carmen Martínez, recupero lo que es mío, y anuncio que este hospital volverá a ser lo que mi esposo y yo soñamos. Un lugar donde se atiende al que sufre, tenga dinero o no. En ese momento, las sirenas de la policía se escucharon afuera, pero no venían por Alejandro. Un hombre alto, con traje gris y una placa oficial colgada al cuello, entró seguido de varios agentes federales. Era el fiscal especial de delitos financieros. Se dirigió directamente a Montemayor. «Roberto Montemayor», dijo el fiscal con voz grave, «queda usted detenido por fraude masivo, falsificación de documentos oficiales y desfalco. Tenemos las pruebas que el doctor de la Vega nos envió hace una hora, y el testimonio de su propio contador que acaba de entregarse». Montemayor palideció. Miró a su alrededor buscando aliados, pero los otros miembros del consejo ya habían desaparecido o estaban siendo esposados en el fondo del salón. «No saben con quién se meten», gritó mientras lo esposaban. «Soy intocable». «Nadie es intocable cuando la verdad sale a la luz, Roberto», dijo Alejandro, mirándolo por última vez mientras se lo llevaban a rastras hacia las patrullas. La multitud estalló en aplausos. No eran solo los reporteros, eran los pacientes, las enfermeras, los camilleros, la gente de limpieza que había salido a ver el espectáculo. Lorena, la enfermera despedida, observaba desde la acera de enfrente, oculta tras unos lentes oscuros, llorando al ver cómo su mundo de superficialidad se desmoronaba mientras la vagabunda,
era aclamada como una heroína. Alejandro abrazó a su madre frente a las cámaras. «Lo lograste, mamá. Salvaste el hospital». «No, hijo», susurró ella al oído. «Nos salvamos nosotros. No dejamos que el dinero nos comiera el alma». Epílogo. 6 meses después. El viento soplaba suavemente, pero esta vez no traía frío, sino el aroma de las flores frescas que adornaban la entrada. El letrero gigante de Hospital Metropolitano había sido retirado. En su lugar, unas letras de bronce pulido, sencillas y elegantes, rezaban: Centro Médico La Esperanza de Rosario. El vestíbulo ya no parecía un hotel intimidante. Los pisos de mármol seguían ahí, pero ahora había sillas cómodas para todos, una estación de café y atole gratuito en la esquina, y murales coloridos pintados por artistas locales que narraban la historia de la medicina tradicional y moderna trabajando juntas. En la recepción, una nueva jefa de enfermeras, una mujer amable de sonrisa genuina, atendía a un campesino que había llegado con su hijo enfermo. «No se preocupe por el pago ahora, señor», le decía la enfermera. «El doctor de la Vega y la patrona han establecido un fondo para casos como el suyo. Pase, lo están esperando». Arriba, en la oficina del piso 40, la decoración también había cambiado. El escritorio de cristal había desaparecido, reemplazado por una mesa de madera robusta, hecha por artesanos del pueblo de Doña Rosario. Al recordar quién era su hijo, al recordar las noches en vela cosiendo ropa ajena para pagar los primeros libros de medicina, al recordar el juramento que él le hizo cuando se graduó con honores, la tristeza de Doña Rosario se transformó en algo más sólido. Levantó la vista. Ya no había súplica en sus ojos oscuros. El brillo de las lágrimas seguía allí, pero ahora parecía acero líquido. Su expresión se endureció con una dignidad sutil, una nobleza que no se compra con dinero ni se aprende en las escuelas de la ciudad. Era la dignidad de la tierra, de la raíz que sostiene al árbol más alto. Mientras Lorena seguía gritando insultos, la mente de Doña Rosario se desconectó del ruido exterior. El mundo se volvió lento. Veía la boca de la enfermera moverse, veía la fealdad de su alma salir por sus labios, pero ya no le dolía. Si ella supiera, pensó Doña Rosario, y su pensamiento resonó con la fuerza de una sentencia divina en su interior. Si esta pobre niña supiera que el hombre que firma sus cheques, el dueño de cada ladrillo de este hospital, el eminente doctor Alejandro de la Vega, es el mismo niño que comía frijoles de mi mano, si supiera que este hospital es mío. Un sonido grave, como la nota profunda de un violonchelo, pareció vibrar en el aire, marcando el cambio de poder invisible en la habitación. Doña Rosario se enderezó, soltó el aire y se plantó firme en el suelo de mármol. Ya no parecía una anciana frágil, parecía una matriarca. Miró directamente a los ojos de Lorena, con una intensidad tal que la enfermera se detuvo a mitad de una frase. Lorena se quedó con la boca abierta, confundida. La anciana que tenía enfrente ya no temblaba. La vagabunda la estaba mirando con una lástima serena, como quien mira a un niño malcriado que está a punto de recibir una lección dolorosa. El silencio se apoderó del vestíbulo. La tensión era tan densa que se podía cortar con un bisturí. ¿Qué me miras?, balbuceó Lorena, perdiendo por un segundo su compostura agresiva, sintiendo un escalofrío inexplicable recorrer su espalda. En ese preciso instante, el ascensor principal, el que estaba reservado exclusivamente para la dirección y que tenía puertas doradas en lugar de plateadas, emitió un timbre claro y resonante. ¡Ding! Las puertas se abrieron lentamente. El murmullo del vestíbulo se detuvo por completo. De su interior salió un hombre alto, imponente, vestido con una bata blanca impecable que llevaba bordado en hilo de oro el emblema del hospital. Caminaba con la autoridad de un rey, seguido por 3 asistentes que tomaban notas apresuradas. Lorena, al ver al hombre, cambió su rostro de furia por una sonrisa falsa y empalagosa en cuestión de milisegundos.
Se arregló el cabello rápidamente y dio un paso al frente, ignorando a doña Rosario. «Doctor de la Vega», exclamó Lorena con voz dulce. «Qué honor tenerlo aquí abajo. Justo estaba lidiando con un problema de seguridad. Una indigente se coló y...» Pero el doctor Alejandro de la Vega no estaba mirando a Lorena. Sus ojos, oscuros y profundos como los de su madre, estaban fijos en la pequeña mujer del rebozo. Su rostro, habitualmente serio y profesional, se descompuso en una expresión de absoluta devoción. Lorena vio cómo el dueño del hospital, el hombre más poderoso de la medicina en la ciudad, pasaba de largo frente a ella como si fuera invisible. Vio cómo sus zapatos italianos corrían hacia la vagabunda. «¿Mamá?» La voz del doctor resonó en todo el vestíbulo, llena de preocupación y amor. El color drenó del rostro de Lorena. Sus rodillas temblaron. El mundo se detuvo. Doña Rosario simplemente sonrió, extendió sus brazos y dejó caer la canasta al suelo, sabiendo que la tormenta acababa de comenzar, pero esta vez el trueno caería sobre quien lo merecía. El doctor se enderezó y se giró hacia el vestíbulo lleno de gente. Alza la voz para que todos lo escucharan. «Escuchen todos, miren a esa mujer de allá», señaló a doña Rosario, quien sostenía su canasta con timidez. «Esa mujer no sabe leer ni escribir muy bien. Esa mujer caminaba 10 kilómetros diarios para vender leña y que yo pudiera tener zapatos para ir a la escuela. Esa mujer comió sobras durante años para que yo pudiera comer carne. La imagen de este hospital no son los candelabros de cristal ni los pisos de mármol. La imagen de este hospital es el sacrificio, la humildad y la compasión. Y hoy, esta enfermera ha escupido sobre esos valores. Lorena lloraba abiertamente ahora, el maquillaje corriéndose por sus mejillas en surcos negros grotescos. «Perdóneme, doctor. Por favor, necesito este trabajo. Tengo deudas. No volverá a pasar». Alejandro la miró una última vez, con una frialdad que indicaba que ya no la veía como a una empleada, sino como a un error que debía ser corregido. «Tienes razón, Lorena. No volverá a pasar, porque en mi hospital se curan enfermedades del cuerpo, pero no toleramos la podredumbre del alma. Estás despedida, y me aseguraré de que tu carta de recomendación detalle exactamente por qué saliste de aquí, para que ningún otro paciente vulnerable tenga que sufrir tu arrogancia». «¡Seguridad!», ordenó Alejandro con voz firme. Los mismos guardias que habían venido a sacar a doña Rosario se acercaron rápidamente, pero esta vez se dirigieron hacia el mostrador. «Escolten a la ex enfermera Lorena a la salida, que recoja sus cosas personales bajo supervisión y retírenle su credencial de acceso. Ahora». Mientras Lorena era sacada del mostrador, sollozando y suplicando, una escena humillante invertida, Alejandro regresó al lado de su madre. La atmósfera en el hospital había cambiado para siempre. Ya no era un lugar de negocios fríos, se había convertido en un escenario de justicia divina. Pero la historia no terminaba ahí. Doña Rosario, viendo cómo se llevaban a la muchacha, puso una mano suave sobre el brazo de su hijo. «Hijo, no seas tan duro. El rencor envenena más que la pobreza». «No es rencor, mamá, es limpieza», respondió Alejandro besando su frente. «Pero ven, vamos a mi oficina. Hay algo que necesito discutir contigo, algo importante sobre el futuro de este lugar, y sobre un secreto que el abogado de papá dejó antes de morir y que nunca te conté». Alejandro tomó la canasta de mimbre él mismo, cargándola con orgullo junto a su traje de $1000, y guió a su madre hacia el ascensor dorado. Mientras las puertas se cerraban, dejando atrás el murmullo de los testigos atónitos, doña Rosario sintió un vuelco en el corazón. La humillación había terminado, pero el verdadero drama, el secreto que podría cambiar la propiedad misma de todo aquel imperio médico, estaba a punto de ser revelado en el piso más alto de la torre. La pantalla se va a negro con el sonido metálico del ascensor subiendo,
llevando consigo una verdad que nadie, ni siquiera el propio doctor Alejandro, estaba preparado para escuchar. Alejandro la miró con una intensidad brillante, una mezcla de triunfo y miedo. Significa que el grupo Vanguardia cometió un error fatal. Construyeron un edificio de $500 millones sobre un terreno que no les pertenece. El terreno es tuyo, mamá. Legalmente, tú eres la dueña de la tierra donde se asienta este hospital. Sin tu firma, ellos no pueden tocar ni una sola piedra. No pueden echarme, y no pueden convertir esto en un spa de lujo. Tú eres la dueña de todo. Doña Rosario se quedó paralizada. Miró sus manos, las mismas que habían hecho los tamales esa mañana, las mismas que fregaban pisos. ¿Ella? ¿Dueña de este gigante de cristal? Pero, hijo, yo no sé nada de hospitales. Yo solo sé de campo. Tú sabes de lo que importa, mamá. Sabes de decencia. Sabes de humanidad. Cosas que a la junta directiva se le olvidaron hace mucho. Justo en ese momento, como si el destino quisiera probar la fuerza de esa revelación, el intercomunicador del escritorio emitió un zumbido urgente y la luz roja parpadeó. «Doctor de la Vega», la voz de su secretaria sonaba aterrorizada. «Lo siento mucho. Intenté detenerlos, pero el licenciado Montemayor y los miembros del consejo están subiendo. Vienen con los abogados. Dicen que es una intervención de emergencia por el incidente en el vestíbulo». Alejandro maldijo por lo bajo. «Ya están aquí. Se enteraron de que despedí a Lorena y van a usar eso como excusa para decir que estoy inestable y tomar el control hoy mismo». «¿Quién es ese Montemayor?», preguntó doña Rosario, notando el cambio en la postura de su hijo, quien se había puesto rígido como una estatua. «Es el presidente del consejo. El hombre que quiere destruir todo lo que hemos construido. Es un hombre cruel, mamá. Peor que Lorena. Él solo ve números, no personas». La puerta de la oficina no se abrió. Se abrió de golpe. Entraron 5 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con trajes oscuros impecables, emanando un aura de poder y arrogancia que hizo que la temperatura de la habitación descendiera 10 grados. Al frente iba Roberto Montemayor, un hombre de 60 años con cabello plateado, una sonrisa de tiburón y ojos que parecían calculadoras. Montemayor se detuvo en seco al ver la escena. Sus ojos recorrieron la oficina lujosa y se detuvieron con incredulidad en la mesa de juntas. Vio la canasta de mimbre, vio las hojas de maíz y las migajas de tamal sobre la caoba pulida, y finalmente vio a la anciana pequeña con el rebozo ocre sentada en la silla del director. «Vaya, vaya, Alejandro», dijo Montemayor. Su voz goteaba sarcasmo mientras entraba en la habitación sin invitación. «Sabía que estabas perdiendo el juicio, pero no sabía que habías convertido la oficina ejecutiva en un merendero de pueblo». Los otros miembros del consejo soltaron risitas burlonas. «¿Esta es la razón del escándalo abajo?», preguntó una de las mujeres del consejo, mirando a doña Rosario con el mismo asco que había mostrado Lorena, pero con más sofisticación. «¿Despediste a nuestra jefa de recepción por esta visita?». Alejandro dio un paso al frente, poniéndose entre los buitres y su madre. «Ten cuidado con tus palabras, Roberto. Estás en mi oficina». «Por ahora», respondió Montemayor, sacando un documento de su maletín. «Pero venimos a notificarte que el consejo ha votado. Tu comportamiento errático de hoy, metiendo a indigentes y despidiendo personal clave sin autorización, es la gota que derramó el vaso. Activamos la cláusula de incompetencia. Estás fuera, Alejandro, y este hospital pasa a ser propiedad de Vanguardia a partir de este minuto». Montemayor arrojó el documento sobre la mesa, cayendo justo al lado de la canasta de tamales. Se giró hacia doña Rosario y la miró con desdén. «¡Vieja estúpida!», gritó perdiendo el control. «¿Crees que puedes vencernos? Somos el grupo Vanguardia. Tenemos jueces, tenemos senadores, tenemos a la prensa. Si no aceptas el dinero por las buenas, te destruiremos. Te demandaremos hasta que no tengas ni para comer. Declararemos a tu hijo incompetente
y te encerraremos en un asilo estatal donde nadie sepa tu nombre. Este hospital es mío. Montemayor se abalanzó hacia la mesa, con la intención de arrebatar la carpeta de cuero y destruir la escritura original. Fue un movimiento de pura desesperación física, pero no llegó a tocarla. Una mano fuerte, entrenada en la precisión quirúrgica, pero impulsada por la furia filial, interceptó su brazo en el aire. Alejandro lo sujetó con una llave firme, torciéndole la muñeca lo suficiente para inmovilizarlo sin romperla, aunque las ganas no le faltaban. «Te advertí, Roberto», dijo Alejandro al oído del ejecutivo, con una voz que helaba la sangre. «Te dije que no volvieras a levantarle la voz a mi madre, y acabas de cometer el error de intentar agredirla frente a testigos». «¡Suéltame!», chilló Montemayor, retorciéndose. «Estás acabado, de la Vega. Llamen a seguridad. Saquen a este loco de aquí». «Buena idea», respondió Alejandro, empujando a Montemayor hacia atrás, haciéndolo caer sentado en una silla de cuero. «Vamos a llamar a seguridad». Alejandro presionó un botón rojo en su teléfono de escritorio. No era el botón de su secretaria, era el botón de emergencia directa. «Jefe de seguridad Ramírez, código negro en la oficina de dirección. Traiga a su equipo de confianza. Y Ramírez, traiga a la policía. Tenemos un intento de agresión y un intento de fraude corporativo en flagrancia». Los miembros del consejo se miraron entre sí, aterrorizados. Empezaron a recoger sus maletines, intentando escabullirse hacia la puerta. «Nadie sale de aquí», ordenó doña Rosario. Su voz detuvo a los ejecutivos en seco. «Hasta que llegue la autoridad, todos se quedan sentados. Ustedes querían una junta, ¿no? Pues vamos a tener una junta, pero esta vez bajo mis reglas». Alejandro se colocó al lado de su madre, formando un muro impenetrable. La imagen era poderosa. El médico moderno y la madre ancestral, unidos contra la corrupción. «Escúchenme bien», dijo Alejandro mirando a los buitres acorralados. «Durante años ustedes han drenado los recursos de este hospital para sus yates y sus casas de verano. Han recortado presupuestos de pediatría. Han negado tratamientos a gente pobre y han tratado a mi personal como sirvientes. Se acabó. Mi madre es la dueña legal de todo esto, y ella me acaba de nombrar su albacea y representante legal absoluto». Montemayor, jadeando en la silla, escupió con veneno. «Esto no se quedará así. Mañana tendrás a todos los abogados de la ciudad encima. No tienes el capital para pelear contra nosotros. Te aplastaremos económicamente. El hospital quebrará sin nuestro dinero en una semana». Doña Rosario se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Luego se giró, con una sonrisa enigmática. «Usted cree que el dinero es lo único que mueve al mundo, señor Montemayor. Pero se le olvida algo. Mi hijo ha salvado la vida de miles de personas. Gente agradecida. Gente poderosa también, pero de la que tiene corazón, no de la que solo tiene cartera». «¿A qué te refieres?», preguntó Montemayor sintiendo un nuevo tipo de miedo. Alejandro sonrió, entendiendo a dónde iba su madre. «Se refiere, Roberto, a que hace 2 años operé de un tumor cerebral imposible al nieto del empresario más rico de telecomunicaciones del continente. Él me ofreció un cheque en blanco ese día, y yo lo rechacé porque solo estaba haciendo mi trabajo, pero me dijo, si alguna vez necesitas ayuda para una causa justa, llámame». Alejandro sacó su celular personal. «Creo que es hora de hacer esa llamada». Alejandro, ahora sin corbata y con las mangas arremangadas, revisaba expedientes con una sonrisa relajada. Ya no tenía ojeras. La puerta se abrió y entró doña Rosario. Ya no usaba su abrigo viejo, sino un vestido sencillo de lino blanco con bordados de colores vivos y su inseparable rebozo. «Te traje algo, director», dijo ella poniendo la vieja canasta de mimbre sobre la mesa nueva. «¿Tamales?», preguntó Alejandro con brillo en los ojos. «Mejor. Gorditas de nata y chocolate caliente». Se sentaron juntos frente al ventanal, mirando la ciudad que ahora parecía menos hostil y más brillante. «Mamá»,
dijo Alejandro tomando la mano de la mujer que le había dado todo. Gracias. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no está en la cuenta del banco, sino en la almohada donde uno duerme tranquilo. Doña Rosario sonrió y miró hacia el cielo, como si le guiñara un ojo a alguien que los observaba desde arriba. Cómete tu gordita, mijo, que se enfría. El trabajo de curar nunca termina, pero el de amar tampoco. Y así, en la cima de la torre de cristal que una vez fue símbolo de soberbia, madre e hijo compartieron el pan, sabiendo que habían construido algo más fuerte que el acero. Un legado de amor que duraría para siempre. Fin. Y usted, señora, le sugiero que recoja sus sobras y se largue. Este ya no es un lugar para caridades. Vamos a limpiar este edificio de arriba a abajo, empezando por la gente que no encaja con nuestra imagen de exclusividad. Doña Rosario sintió el insulto como una bofetada, pero entonces recordó lo que su hijo le acababa de decir. Recordó el documento amarillo dentro de la carpeta de cuero, miró a Alejandro, y él le devolvió una mirada que le decía: «Es tu decisión, mamá, tú tienes el poder». Lentamente, muy lentamente, doña Rosario se limpió las manos en su servilleta. Se puso de pie. No era alta, pero en ese momento, con la ciudad a sus espaldas y la verdad en sus manos, parecía gigante. «Señor», dijo ella, con una voz tranquila que cortó el aire como un cuchillo, «antes de que me corra de mi propia casa, creo que debería leer el papel que está debajo de mis tamales». Montemayor frunció el ceño, confundido por la audacia de la anciana. «¿De qué está hablando esta mujer?» «Estoy hablando», continuó doña Rosario, tomando la carpeta de cuero y abriéndola, «de que usted no puede correr al dueño de la tierra que pisa. Y me parece, señor Montemayor, que usted está parado sobre mis guaraches». El silencio que siguió fue aterrador. La guerra por el hospital había comenzado, y la vagabunda acababa de sacar el arma más poderosa de todas. En ese momento las puertas del ascensor se abrieron nuevamente. No era la policía todavía. Eran 4 guardias de seguridad, pero no los que obedecían a Montemayor. Eran los veteranos, los hombres que conocían a Alejandro desde que era residente, los que sabían quién mantenía el hospital a flote. «Doctor», dijo el jefe Ramírez, un hombre corpulento con bigote canoso, «estamos a sus órdenes». «Ramírez», dijo Alejandro, señalando a la junta directiva, «escolte a estos señores a la salida, y asegúrese de que no se lleven ni un solo lápiz propiedad del hospital. Si se resisten, entréguelos a la patrulla que viene en camino por allanamiento y agresión». Mientras los guardias levantaban a los protestantes ejecutivos de sus sillas, Montemayor lanzó una última mirada de odio a doña Rosario. «Te vas a arrepentir de esto, campesina. Nadie humilla a Roberto Montemayor». Doña Rosario ni siquiera parpadeó. Tomó un tamal de la canasta, lo partió con calma y le dio la mitad a su hijo. «El que siembra espinas no puede esperar cosechar maíz, señor. Vaya con Dios y que Él lo perdone, porque yo ya estoy muy ocupada reconstruyendo lo que usted rompió». Las puertas se cerraron tras los gritos de los ejecutivos siendo arrastrados. La oficina quedó en silencio nuevamente, pero era un silencio diferente. Era el silencio limpio después de la lluvia. Sin embargo, Alejandro sabía que la victoria era solo el comienzo. Montemayor era vengativo y tenía conexiones peligrosas. «Mamá», dijo Alejandro mirando el celular que aún tenía en la mano, «ganamos la batalla, pero la guerra va a ser dura. Necesitamos asegurar el hospital antes de que amanezca. Necesitamos que el mundo sepa la verdad antes de que ellos inventen sus mentiras». «Entonces haz lo que tengas que hacer, hijo», respondió ella, sentándose en la silla presidencial que Montemayor había dejado vacía. «Yo no me voy a mover de aquí. Si quieren mi tierra tendrán que sacarme con todo y raíces». Alejandro marcó un número en su teléfono. «¿Aló? Necesito hablar con el noticiero central». «Sí, es el doctor de la Vega».
Tengo una exclusiva. Y quiero que transmitan en vivo desde el vestíbulo del hospital en 1 hora. La pantalla se oscurece con la imagen de Doña Rosario mirando por la ventana panorámica, dueña absoluta de su destino, mientras Alejandro prepara el golpe mediático final que cambiará la historia de la medicina en el país. El verdadero poder acababa de despertar.